En las calles de Bogotá, que es la ciudad que más acoge migrantes venezolanos aquí en Colombia, el clamor por una democracia en el país vecino es constante. Sin embargo, frente al actual panorama, las reacciones también tienen un sabor agridulce. Mayra Tenorio nos cuenta qué le han dicho los venezolanos en las calles. Mayra. Alejandra, muy buenas tardes. Aquí en las calles se habla con dudas, con preguntas, pero también con esperanza. Y quiero mostrarles, aquí estamos en el centro de Bogotá. Este es un punto muy importante porque hasta acá han llegado esos migrantes venezolanos para intentar salir adelante, y desde esos relatos difíciles, duros, nos hablan cómo después de días de celebración, recuerden, aquí en la Plaza de Bolívar, retomaron hoy sus labores, pero marcados por esas dudas. Desde aquí escuchamos sus relatos, esas voces que hablan de fe y de un clamor por una democracia en Venezuela. En las calles de Bogotá, el silencio de los migrantes venezolanos contrasta con sus miradas que sostienen la ilusión sobre el futuro de Venezuela. El centro de la capital del país concentra a miles de venezolanos que a diario se la rebuscan para sobrevivir. Entre ellos, historias como la de Claudia Hernández, quien utiliza billetes venezolanos, hoy sin valor, para expresar su arte y ganarse el sustento. Un gesto que se convierte en clamor desde el exilio, desde la nostalgia y la esperanza. Ojalá que la intención sea que se ejerza el derecho, que se ejerza la soberanía, que se ejerza la libertad. ¿Por qué? Porque no hay nada tan bello como agarrar y decir, este es el país que yo quiero trabajar, que yo quiero estar. Entre los puestos de comida que rodean gran parte de la Plaza de Bolívar, también se escuchan relatos como el de Carmen. Hace 10 años tuvo que emigrar a Colombia y con esfuerzo logró conseguir este carro con el que trabaja a diario. Su clamor por la libertad de Venezuela no se apaga. Bueno, que no haya muerte, que no haya nada de eso, que todo sea normal como éramos antes, que todos teníamos comida, teníamos todo, no nos faltaba nada. Después de las celebraciones que marcaron a la capital del país, en este tercer día desde que se dio a conocer la captura de Nicolás Maduro, los migrantes reconocen que el camino no es fácil de leer. Pues yo pienso que el venezolano en estos momentos lo que quiere es libertad, porque ya ha sufrido 26 años de una dictadura. Todo es un proceso, esperemos a ver qué pasa. Puede ser bueno, puede ser malo, esperemos a ver qué pasa. Ellos están todavía en el poder. Delcy Rodríguez, Diosdado, son personas que no son gratas para muchos de nosotros los venezolanos. Entonces, bueno, estamos allí a la expectativa. En medio de este sabor agridulce, los venezolanos siguen aferrados a la esperanza de la libertad y de una democracia. Afirman que la transición no es fácil, que toma tiempo y que también dependerá del apoyo internacional. Por ahora, en las calles de Bogotá, los migrantes siguen firmes en un nuevo día de trabajo, mientras a miles de kilómetros de casa llevan el corazón puesto en un mismo sueño, que algún día puedan volver a casa. Miren, aquí en el centro de Bogotá comienza a llover, pero esos migrantes venezolanos siguen trabajando, esperando ese deseo de volver a casa, Catalina. Sí, señora, justamente esto es lo que ocurre en Bogotá, Mayra, gracias. Pero en otros lugares del mundo que han acogido a millones de venezolanos durante los últimos años, también se mantiene el ambiente de esperanza. Muchos ciudadanos venezolanos confían en que este sea el inicio de una transición hacia la democracia. 2 días después de la captura de Nicolás Maduro, las banderas de Venezuela se siguen ondeando en las calles. Los abrazos entre ciudadanos venezolanos no cesan y la esperanza parece mantenerse viva desde los países que han acogido por años esta ola migratoria. Estas imágenes fueron registradas en Montevideo, Uruguay. Significa familia, significa muchas cosas, porque de verdad que estar lejos de casa, nosotros tenemos 8 años, mi bebé nació acá, papá recién vino a conocerla. La nostalgia se apodera de quienes tuvieron que empacar sus sueños en una maleta para buscar un nuevo hogar y volver a empezar. Desde la distancia de su tierra, piden por la libertad de quienes están en Venezuela y por una transición en donde los ciudadanos sean la prioridad. La emoción, la esperanza que tenemos de que la libertad está cada vez más cerca. Por eso son esas lágrimas, porque cada vez estamos más cerca de volver a casa.
en el nombre del Señor Jesucristo sí, vamos a regresar. No mañana ni pasado, pero en unos 2 años después que se haya organizado un poco el país. Esto es el principio y bueno, solo queremos que se respete lo que decidió el pueblo en las elecciones, que queremos libertad. Estados Unidos, otro lugar en donde muchos migrantes ven con expectativa este momento histórico. Muchos de ellos han considerado regresar a su país. Siento que habrá un espacio que será nuestro para siempre. Venezuela podrá ser libre. Necesitamos un lugar del que estemos orgullosos, un lugar al que pertenezcamos. En este preciso momento, un poco más, vemos y pensamos que hemos dado un primer paso importante para avanzar en esa transición hacia la democracia. Según las más recientes cifras de ACNUR, la Agencia de la ONU para Personas Refugiadas, actualmente hay más de 8 millones de migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, la mayoría concentrados en Colombia, Perú, Estados Unidos y Ecuador. 1:35 p.m. Aquí en Antioquia, los venezolanos radicados en Medellín y otros municipios siguen festejando la captura de Nicolás Maduro, pero dicen estar confundidos por el futuro de su país. Mariana Rodríguez, ¿cuál es el sentir de esta comunidad? Buenas tardes. Tatiana, televidentes, buenas tardes. Pues acá en Medellín, en los más de 242.000 venezolanos que se han radicado están felices, muy entusiastas y sobre todo con la esperanza de que su pueblo va a poder tener realmente paz y sobre todo una transformación. Hablamos también acerca de cómo han tomado esa decisión de que Delcy Rodríguez será quien lleve entonces las riendas de este país. Reconocen que al principio pues fue difícil entenderlo, les dio algo de descontento, pero que entienden ahora que hace parte del proceso, del cambio, de ese negocio, por así decirlo, que Estados Unidos pretende hacer con Venezuela para poder entonces que se genere esa transformación que miles de venezolanos esperan para poder regresar a sus casas pronto. Al principio dio como mucha ira a todos los venezolanos, insatisfechos, con mucha ira, con mucha rabia, pero nosotros entendemos, estamos claros de que esto es una estrategia. Por supuesto que volveríamos a Venezuela, nuestra patria, nuestra tierra, el país que nos vio nacer. Y es un gran motivo para retornar a nuestra Venezuela. Allá tenemos nuestros familiares, nuestros amigos y nuestro círculo social. Queremos volver, pero en los momentos no estamos capacitados para volver. Pero cuando pase la transición, que recuperemos nuestro país, ahí vamos a estar a pie de lucha, siguiendo luchando por nuestro país. Yo creo que es una pregunta que nos tenemos que cuestionar porque es un proceso de transición que apenas está iniciando. Y claro que me espera mi familia y varias personas para la reconstrucción del país. Cobra mucho sentido, mucho valor y sobre todo mucha importancia estos testimonios porque recordemos que Antioquia es el departamento que más ciudadanos venezolanos ha recibido en los últimos años. Son 400.000 venezolanos concentrados en este departamento y según cifras oficiales, más del 80% pretende y espera volver pronto a su país. Llueve a esta hora en la capital de Antioquia. Mariana, gracias. Y cientos de venezolanos que residen en Cali continúan a la espera de lo que ocurre en su país. Algunos aseguran estar dispuestos a retornar si las garantías así se dan. John Alex Henao, buenas tardes. Cuéntenos cuál es la situación allá en Cali. Saludo especial para ustedes y para la audiencia. Lo primero que hay que decir es que durante este fin de semana ellos se congregaron o se reunieron, manifestaron en el Boulevard aquí en la ciudad de Cali y han expresado para Caracol, para Noticias Caracol, que sí estarían dispuestos a retornar a su país, pero solo cuando estén dadas las condiciones. Otro aspecto relevante que han manifestado es que esta transición que estaría respaldada por Donald Trump, que lideraría Delcy Rodríguez, pues ellos no la consideran una verdadera transición, siempre es y cuando esté en manos del chavismo. Cualquier transición que mantenga al mismo régimen no es una transición real, es continuidad maquillada. Venezuela necesita un cambio profundo, no acuerdos que perpetúen en las responsables de la crisis. Hoy nosotros los venezolanos que nos encontramos en el exilio, no solo en Colombia, en el mundo entero, exigimos la liberación inmediata de todos los presos políticos en Venezuela. Necesitamos que se respeten las garantías
Necesitamos restablecer el Estado de Derecho en Venezuela. Tenemos un presidente que fue escogido de manera por el sufragio, que fueron defendidos los votos y reposan en Panamá las actas, y por supuesto que esta es una primera instancia. Si no han dado caso, pues también podría llegarse a un proceso de elecciones. Aquí en Cali son aproximadamente 130.000 venezolanos que residen desde hace varios años. Algo que también han manifestado ellos es que el cambio es inminente, aunque el camino sea doloroso. Desde Cali, John Alex, gracias. Y nos vamos a otro punto del país, porque en la vía que de Bucaramanga conduce a Cúcuta, Pilar Mejía hoy se ha encontrado con venezolanos que también dicen que quieren retornar voluntariamente a su país. Pilar, ¿qué más le cuentan ellos y qué piensan, además de esa decisión de que Delcy Rodríguez siga en el poder? Tatiana y televidentes, muy buenas tardes. Mire, aunque en puesto de mando unificado la Gobernación de Santander acabó de confirmar en los últimos minutos que son bajos los niveles migratorios, aquí en este punto llegan buses y llegan algunos migrantes a conseguir tiquetes, aferrados a la esperanza de volver a su país. Dicen que hay que mantener la calma, que hay que mantener la tranquilidad y que este proceso de transición pacífica es el mejor proceso que se debe desarrollar en este momento. Incertidumbre, no sabemos qué va a pasar todavía. ¿Te devuelves? Sí. ¿Te devuelves? Sí, claro que sí. ¿Por qué? Porque Venezuela va a renacer. Esto es solo el comienzo, pero vamos a salir adelante muy pronto. ¿No tienes miedo de volverte? Ninguno. Colombia me ha tratado muy bien, pero miedo tenía de quedarme aquí. Estoy de acuerdo con que eso haya sucedido de esa forma, porque recuerda que estamos en un proceso de transición. Poner, como lo ha explicado el gobierno de los Estados Unidos, poner a María Corina o a Edmundo González, que es el presidente actual, ponerlo como al mando de Venezuela sería crear una guerra civil increíble. Creo que las estrategias las tienen ellos políticamente hablando, pero que todo esto va a llevar a que haya una transición en paz, que es lo que se busca, y que al final hayan elecciones libres, dando como ganadora pues a María Corina Machado. En Santander son 116.000 migrantes regularizados. Es de resaltar que en caso de necesitarse ante una nueva ola migratoria, se activaría un corredor humanitario. Miles de venezolanos aferrados, Pilar, a esa esperanza de regresar. Gracias por el reporte desde Bucaramanga. Y en el puente Simón Bolívar, uno de los que más movimiento registra en la frontera con Venezuela, se mantiene el paso de vehículos y también de peatones. Daniela Pachón recorrió este sector en su rutina comercial y nos cuenta qué encontró. Daniela, adelante. Tatiana, televidentes, a esta hora en el puente internacional de Simón Bolívar se nota una dinámica fronteriza bastante intensa, podríamos decir, para la hora, porque normalmente al mediodía pues este flujo de vehículos disminuye, pero vemos de lado y lado peatones, vehículos de servicio de transporte público, vehículos particulares, pero eso sí, con presencia de militares. De hecho, hace un instante llegó también otro vehículo blindado, lo que paralizó por algunos segundos la movilidad, manteniendo detenidos vehículos de cada lado de la frontera, pero es lo que se vive aquí. Y más temprano hablamos también con lo que pasa en esta dinámica comercial. Algunos de hecho ya están haciendo sus cuentas, principalmente los transportadores de servicio público, porque sienten que ha disminuido de alguna manera el número de pasajeros. En este informe les cuento por qué. La dinámica de colombianos y venezolanos que van y vienen por el puente Simón Bolívar hoy estuvo acompañada de lluvia, pero hay razones que no pueden esperar los venezolanos. Vacunar a la niña. ¿Siempre lo hace? ¿Va a Cúcuta a buscar ese servicio? Sí, siempre ha sido allá. Los vendedores de empanadas, tintos y otros productos amanecieron con la esperanza de mantener sus cuentas. Luis vende en promedio cada mañana 70 empanadas o pasteles, como le llaman aquí. Hay mucha gente que está saliendo, hay unos que dicen que se van ya, que porque de pronto pase algo, no se sabe todavía qué piensen allá hacer ellos, los que quedaron en el poder. Pero las empanaditas que usted traía preparadas para vender hoy ya las vendió todas. Sí, gracias a Dios, sí. Me quedan 10 nada más, pero ya vamos terminando. Además de servicios médicos, hay quienes sienten que pisar suelo colombiano representa una alternativa para conseguir el sustento diario. Nosotros trabajamos en el aseo en el municipio de Bolívar con el compañero que va allá.
Y el sueldo completamente no alcanza para nada, son 170 bolívares quincenales. 170 bolívares, ahora cambia... Si los cambia esos 170 bolívares allá en Cúcuta, ¿cuánto le entregan en pesos colombianos? Ni 30.000 pesos. Y una semana. Quincenal. Juan también habla de su sentimiento por la posibilidad de una transición en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro. Pues un poquito de alegría porque fueron 30 años de sufrimiento. 30 años que nos tocó cantar la pela, la pandemia, la escasez de comida, hacer cola para comprar una harina pan. Son las 10 de la mañana y los pasajeros de servicio de transporte público en la frontera nos dicen que hoy sienten algo diferente. A esta hora y un día laboral como hoy lunes, normalmente este bus llevaría incluso más personas de pie. Ni la mitad sienten que lleva de ocupación este vehículo. Vamos a la registraduría a autorizar un documento porque me pienso casar. Felicitaciones. Muchas gracias. Sí, y bueno, primeramente Dios, que queremos es paz y tranquilidad, porque uno necesita es trabajar y vivir dignamente. Aquí en La Parada, como se conoce el sector donde se cruzan ciudadanos de las dos nacionalidades, esperan que el movimiento de 50.000 personas en promedio no disminuya, pues es una relación que por años ha fortalecido sus economías. Y hablando justamente de esta relación comercial, les cuento, vean, de Colombia a Venezuela, por aquí, por este puente, por ejemplo, pasan vehículos de carga pesada con textiles, con cables, con productos para medicina, con herramientas para construcción, con insumos agrícolas. Y del otro lado de Venezuela llegan a Colombia todo lo que está relacionado, por ejemplo, con hierro, con asfálticos, con baterías para vehículos. De esa relación comercial también hay que hacer algo de memoria. Recordemos que durante 3 años estuvo suspendida esa conexión comercial y en el 2022 nuevamente se dio esa apertura, una reactivación tan importante que hoy por eso tiene a todo el comercio haciendo cuentas. De este tema nos habla Carlos Barragán. Carlos, ¿cómo está hoy la carga pesada? ¿Qué encontró? Hola Daniela, ¿qué tal? Sí, usted lo decía, desde el 2022, en octubre justamente, se reactivó ese comercio. Estos camiones que ustedes ven aquí, que tienen a mi lado, prácticamente están esperando ser cargados con la carga que traen los camiones de Colombia. ¿Y los traen de dónde? De los puertos de Cartagena, de Barranquilla, de Buenaventura. Y son, entre otras cosas, papel, repuestos para carro de primera y de segunda, repuestos para moto, todo el material de industria, incluso maquinaria, y los traen aquí, a esta zona franca. ¿Cuál es el convenio y cómo funciona esto? Llega el camión de productos que vienen de importación, que traen de los puertos, los dejan aquí en Cúcuta y prácticamente aquí en esta zona franca son cargados en camiones venezolanos. El convenio es, ni los camiones colombianos entran a Venezuela, ni los venezolanos a Colombia. Es decir, aquí todo se hace, ese intercambio de carga para que llegue a uno y otro destino. Sin embargo, y pese a las circunstancias que presentaron el fin de semana, este comercio se ha desarrollado de manera normal. Dicen ellos, hablamos con los mismos usuarios comerciales o usuarios competentes para realizar estas operaciones. Todo se ha llevado de una manera tranquila y de una manera que no ha parado en ningún momento. Esta es la zona franca de Cúcuta, un lugar de tránsito para miles de toneladas de productos que llegan del mundo entero y que van con destino a Venezuela. Aquí se descarga lo que llega a puertos colombianos y se recarga a mulas de ese país, de Venezuela. A pesar de lo sucedido el fin de semana con la detención de Nicolás Maduro, los usuarios calificados están desempeñando común y corriente sus actividades de bodega. Ya venían muchas mercancías en agua y igual también los clientes están activos y siguen en la misma posición. Todavía utilizar Colombia en tránsito para llevar sus cargas hacia Venezuela, como hemos venido haciéndolo desde que abrieron nuevamente la frontera. La mercancía que está llegando a Zona Franca es variada y sin duda alguna es la que mueve la industria de Venezuela. Aquí llega y sale de todo para ese país. Papel, está llegando plástico, repuestos nuevos, repuestos usados, repuestos para maquinaria, máquinas para la industria en Venezuela. Para las empresas de tránsito de carga, el futuro laboral tiene una manera inmediata de ver las cosas y ese no es tan claro. Muchísima incertidumbre que va a pasar. Obviamente esto es algo transitorio y no es ya inmediatamente que vaya a pasar este cambio.
Yo le pongo, con la experiencia que tenemos de tantos años, por ahí 1 año de transitorio. Hablamos con las personas que traen las mercancías, como Edwin, que trajo un cargamento de polietileno desde Cartagena hasta su entrega aquí en Cúcuta, y esta fue normal. Ha sido fácil, no ha habido ningún inconveniente, hasta el momento está todo normal. Los usuarios comerciales de la zona franca están convencidos que la normalización de puertos en Venezuela para recibir carga del mundo entero podrá tardar más de 1 año, y Cúcuta seguirá siendo importante en este ejercicio comercial. La Cámara Colombo-Venezolana ha emitido un comunicado en el que señala que a la fecha no se registran afectaciones en los flujos de comercio ni en los procesos de importación, exportación o tránsito de mercancías. Las operaciones empresariales se mantienen bajo los esquemas habituales, ofreciendo un entorno de estabilidad para las empresas que se desarrollan económicamente y que están vinculadas a los 2 países. Normalidad, al menos también en esta parte, en lo que tiene que ver con el intercambio comercial y con la recepción de productos que llegan de Asia, de Europa, de cualquier parte del mundo a Colombia para ser llevados a Venezuela. Daniela. Un intercambio comercial clave para la economía de estos dos países, Bueno, gracias, Carlos. Los pasajeros que cruzan este puente, que llegan aquí, que entran a Colombia por este puente del Simón Bolívar, lo hacen no solamente para quedarse en Cúcuta o para realizar alguna diligencia, también lo hacen para llegar a ciudades como Medellín, a Bogotá, a Cali, a otras del interior del país desde la terminal de transportes. Y allí también se siente algo de dinamismo de ese movimiento de pasajeros, pero con incertidumbre. Richard Quiñones, usted estuvo allí hablando con conductores y con pasajeros. Cuéntenos qué encontró. Hola Daniela, muy buenas tardes. Así es, antes de explicarles qué hemos encontrado, yo quiero darles un dato muy especial. La última visita del ministro de Defensa a la ciudad de Cúcuta advertía al funcionario que finalizando 2025 había crecido un 11% el flujo migratorio de venezolanos que estaban en Colombia, que se fueron hacia su país a pasar la temporada de fin de año, y esta se espera sea la misma cifra de venezolanos regresando a laborar o porque viven acá. Yo quiero mostrarles un poco el ambiente a esta hora en la terminal de transporte terrestre de la ciudad de Cúcuta. Así ha estado durante algunas horas, es mayor el flujo de venezolanos, otras horas bajan, sin embargo esa ha sido la dinámica. Hablamos con algunos de los conductores y dicen que ha crecido el número de venezolanos saliendo desde San Cristóbal para llegar a la ciudad de Cúcuta, así que ese dinamismo sí ha crecido. También dialogamos con algunos de esos viajeros sobre la situación, lo que viven en Venezuela. Hay mucha incertidumbre y ellos advierten que es positivo la captura de Nicolás Maduro. Sin embargo, la presencia de Delcy Rodríguez como nueva presidenta no les genera algún tipo de tranquilidad, pero esto ha sido lo que ha ocurrido en la principal terminal de transporte terrestre del oriente colombiano, que recibe a cientos de venezolanos diariamente. Esto se lo reseñamos en el siguiente informe. Así lucen los muelles de la terminal de Cúcuta. Con la llegada del 2026, como es costumbre, empieza a dinamizarse la frontera que mueve 50.000 personas durante la temporada más alta. El tema de conversación entre los venezolanos es la captura de Maduro y las expectativas por lo que va a pasar. Eso es la esperanza de nosotros, que al sacar al presidente, haya un cambio para uno volver otra vez a regresar a su país. Bueno, ahorita veíamos que Delcy Rodríguez es la nueva presidenta y Donald Trump dice que podría entablar un diálogo con ellos. ¿Qué esperan ustedes de eso? ¿Sí consideran que eso puede ser apropiado o qué expectativas tienen de los venezolanos que están aquí en Colombia? Bueno, de mi punto de vista no creo que sea apropiado, porque es que ella viene de Diosdado Cabello, el presidente Nicolás Maduro, es del grupo de ellos, entonces no creo que sea bueno, pero ahí sí esperar a ver qué decisión toman, qué es lo que va a pasar. Los conductores explican cómo hay más personas saliendo de Venezuela hacia Colombia. Ha mejorado mucho más de Venezuela hacia Colombia, pero sí, más bien subiendo no, porque acá las empresas hasta ahora también están abriendo, pero sí hay más movimiento de Venezuela hacia Colombia que de Colombia hacia Venezuela. Las directivas esperan que el flujo en la terminal de Cúcuta siga mejorando debido a las dificultades económicas que han venido enfrentando en el territorio tras la crisis de violencia en el Catatumbo que había afectado el movimiento del transporte. Está todo el mundo como pendiente que pueda seguir pasando en cuanto a lo ocurrido el fin de semana.
puede ser que salgan muchos pasajeros o pueden ser que ingresen, entonces igual ese es algo que no tenemos todavía como la plena seguridad de que vaya a pasar, pero igual estamos todos como muy organizados y preparados para recibir los pasajeros de hermanos venezolanos. Con nerviosismo, los venezolanos van saliendo. Algunos esperan que exista un cambio que mejore la economía nacional para volver a sus hogares. Por ahora, el comercio local aquí en la terminal de transporte terrestre de la ciudad de Cúcuta dice que ha crecido un 14% ante la llegada de venezolanos. Muchos de esos conductores siguen saliendo desde aquí hacia donde usted está, Daniela, allí en el puente internacional Simón Bolívar. Sí, señor Richard, de ese movimiento también estamos siendo testigos. Se llama la atención notablemente eso. Por la hora están saliendo muchos venezolanos hacia Cúcuta, hacia territorio colombiano. Pues mientras eso pasa, mientras conocemos del sentimiento de los ciudadanos del vecino país, de la expectativa y de la incertidumbre por lo que pueda pasar, también hay que decir que en las últimas horas autoridades regionales y nacionales estuvieron reunidas y se espera que en los próximos minutos sea el Ministerio de la Igualdad quien nos cuente qué decisiones se han adoptado o qué medidas están planeando los gobiernos. Alejandra. Dani, muchísimas gracias. Eso es lo que pasa entonces ahí en ese punto de esa extensa y porosa frontera entre Colombia y Venezuela. Vámonos al punto sur, nos vamos a ir al Bichada. Allá hay una tensa calma, pues aunque no se ha hablado de un cierre fronterizo, sí se está registrando una baja afluencia y un bajo número de viajeros que están cruzando los ríos Orinoco y Meta. Vamos a ver qué es lo que pasa ahí en esos límites naturales entre ambos países. La situación que atraviesa Venezuela mantiene en zozobra a sus ciudadanos. Mientras algunos están de acuerdo con la intervención de Estados Unidos, otros rechazan de manera contundente esta medida. Eso es una arbitrariedad. Lo que sucedió no por el hecho de que sean estadounidenses tienen derecho a entrar hacia nuestro país. Porque en nuestro país hay normas y hay leyes y deberían de cumplirse. La verdad no estoy de acuerdo. Y mucho menos que vengan ellos a gobernar a nuestro país. En el puerto fronterizo de la capital del Bichada, las personas aseguran que hay poco flujo de ciudadanos cruzando la frontera, aunque afirman que se vive un ambiente de total normalidad. A pesar de las circunstancias, se ha mantenido tranquila, se ha mantenido la calma. Todos llamaron a la calma, la gente se ha mantenido en sus casas, pues con la incertidumbre de saber qué va a pasar, ¿no? Las autoridades han realizado varias reuniones del puesto de mando unificado y han decidido acatar las directrices que se impartan desde el gobierno nacional. Hemos hecho una autoevaluación para conocer qué tenemos en el momento y qué requeriríamos si llegase a suceder una masiva llegada de migrantes que a la fecha no ha sucedido. Por lo demás, estamos prestos a las órdenes que emita el gobierno central. Las autoridades locales advierten que los recursos para atender una eventual llegada masiva de ciudadanos son limitados, por lo que de presentarse este escenario se verán obligados a solicitar apoyo al gobierno nacional. Y ante la crisis y la incertidumbre en la que está inmersa el vecino país, el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez, hizo un llamado a fortalecer la cooperación internacional contra el narcotráfico. Esto fue lo que dijo. En todas las crisis siempre surgirán oportunidades. Hoy tenemos una oportunidad de oro para invertir aún más en fortalecer la cooperación internacional entre los diferentes gobiernos y el gobierno de Colombia en la lucha contra un enemigo común, el narcotráfico. Que ganen las naciones y que pierdan los criminales. Durante este gobierno, Colombia ha incautado más de 2.800 toneladas de cocaína, que equivale a unos 47.000 millones de dosis que dejaron de llegar a los países consumidores. El 60% de la droga incautada por los diferentes países se hizo gracias a la inteligencia colombiana. Una cooperación internacional donde interactúan 46 países, porque el narcotráfico no reconoce fronteras.